Radio Universidad Austral de Chile presenta Trepidante, el archivo sonoro de la literatura de los ríos. A medio hacer, ni crudos ni cocidos, bipolares capaces de cabalgar el huracán. Trepidante, proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura 2025, en el marco del Plan Nacional de la Lectura. Con ustedes, Cristina Gallardo. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Trepidante ya en mayo. Iniciamos mayo porque la semana pasada tuvimos ahí un sándwich de Día del Trabajador, así que iniciamos mayo y vamos a iniciar con un laborioso de la escritura regional. Quien ha estado trabajando en patrimonio, en investigación histórica, en genealogía también. Bienvenido, José Alfredo Pérez. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien. Gracias por la invitación. Vamos de lleno al grano. Tú ya tienes unos cuantos libros que hablan sobre patrimonio, ¿cierto? Uno tiene del incendio. Sí, tengo este libro que habla específicamente del 13 de diciembre de 1909. Ya. El incendio propiamente tal y sus consecuencias. También tengo este otro libro que es el proceso Seiter-Gross, que es el proceso judicial que vino después del incendio. Y hay un tercer libro que está esperando recursos para publicarse que habla de la reconstrucción de Valdivia post-incendio. Ya. Lo primero que te quiero preguntar es ¿por qué ese tema en específico te ha llamado tanto la atención? El tema, las dudas sobre ese tema me nacieron después de leer el libro del padre Gabriel Guarda, La Nueva Historia de Valdivia. Me llamó mucho la atención enterarme en esa época de que Valdivia había sufrido un incendio y que casi lo consume casi completamente el centro histórico. Y estuve buscando durante varios meses información adicional a lo que publicaba el padre Guarda, pero como no encontré, empecé a investigar por mi cuenta, sin ánimo de publicar nada. Claro. Después con el tiempo me di cuenta que tenía demasiada información acumulada, así que nació la idea de hacer un libro. Estoy hablando del 2006, más o menos. Yeah. El 2007 ya había terminado de juntar toda la información, la dispuse como formato libro, y me di cuenta que era demasiada información también, a pesar de que estaba resumida. Así que tuve la idea de dividir en tres las publicaciones. Ah, perfecto. Sí, ya, o sea, es todo parte de la misma investigación. Sí. Y la investigación la titulé La Noche Triste. Y La Noche Triste esa oración sale de una entrevista que se le hizo a un ciudadano valdiviano en aquella época y que se replica en uno de las entrevistas publicadas por el diario El Correo de Valdivia. Yeah. Le preguntan si estaba dispuesto a recibir ayuda del Estado y la frase empieza con esa oración. A pesar de que Valdivia sufrió una noche triste, como valdivianos nos vamos a levantar por nuestros propios recursos. Una cosa así. Claro, esto fue, ¿en qué año, discúlpame? 1909. 1909. Sí. Claro, porque generalmente todas las investigaciones siempre se centran como al terremoto, ¿no? Que fue el cataclismo, pero sí. Antes ya había habido una tragedia no similar, pero de grandes proporciones en la ciudad. Sí. Bueno, antes de eso tuvo el terremoto de 1907, que es un evento también poco difundido, poco conocido. Hay algunas excepciones, que es lo menciona muy someramente el padre Guarda,
También hace poco salió una publicación en una revista de la Universidad Austral de un señor de apellido Berger, que habla del terremoto olvidado de Valdivia. Y aparte de eso, el libro, la reseña, la breve reseña de la historia de Valdivia de Pinto, también lo menciona, pero como un evento solamente, Claro. No se explaya. Me da la impresión de que tu camarita se va como a ir apagando, pero nos vamos a centrar en lo que sí, como que te vas oscureciendo de a poco. Alfredo, también, claro, llama la atención esto porque, como tú bien señalas, no hay mucha información. Son como, se menciona en los libros, pero no hay investigaciones concretas de esto. En este sentido, tu investigación podría ser la primera que reúna todos los artículos, los documentos al respecto. Por lo que tengo entendido, de 1909, del incendio, hay varias investigaciones. Está una que es de carácter fotográfico, una réplica de un libro de un fotógrafo de apellido Nittel que publicó Boris Bornek, junto con un joven de apellido Izquierdo. Tuvimos la coincidencia de publicarlo uno detrás del otro. Nos compartimos información y se agradece. Aparte de eso, que yo conozca otras investigaciones sobre este tema en particular, no hay mucho. Hay algunos paper académicos. Claro. Pero nada público. ¿A qué crees tú que se debe este como, comillas, olvido de esos hitos de la ciudad? Mi primera impresión fue el interés, el interés, pero después me fui dando cuenta de que Valdivia, en temas de historia patrimonial, está más enfocada al terremoto de 1960. Claro. Es como el gancho turístico que tiene la ciudad, pero hay otras iniciativas dentro de Valdivia que tratan de visibilizar ciertos aspectos de la historiografía local, que son muy valorables. Por ejemplo, los libros que se publicaron hace una década atrás sobre distintas poblaciones de la ciudad, su evolución, por ejemplo, Punucapa, los rucos de Valdivia, también hay sobre los creadores, los constructores de botes Los constructores de Riviera, sí. Exactamente, ese mismo. Y hay varias iniciativas. Durante mucho tiempo, después del 2007, se publicaron muchos libros y se abrieron muchas investigaciones para suplir esa falta de información. Hace un tiempo atrás hice una encuesta en la calle, informal obviamente, y llegué a la conclusión de que entre autoridades y personas de a pie y personas educadas en la academia, hay poco conocimiento de los hechos que provocaron el desarrollo de la ciudad. Por ejemplo, un día le pregunté, ¿usted supo que en 1907 hubo un terremoto en Valdivia? De 10, 8 me respondieron que no sabía. Claro. Bueno, a raíz de esa lectura del libro del Padre Guarda me nació la idea también de ir supliendo esa falta. Incluso tengo cerca de 10 proyectos en curso. Alfredo, cuéntanos un poco de qué van estos libros, cuáles con qué abren, con qué cierran, con qué inician el siguiente, porque si son todos parte de la misma investigación, ¿cómo los ordenaste tú? A ver, respecto del incendio, bueno, el primer tomo es el incendio en sí. Incluye datos recogidos de documentos del Estado, de los archivos del Archivo Nacional, de la Biblioteca Nacional, del Conservador de Bienes Raíces de Valdivia, del Archivero Judicial, varias instituciones locales, también reproducciones de periódicos de la época. El segundo es el proceso judicial. Ahí
me centro específicamente en ese dato. Incluyen algunas reproducciones del proceso judicial que pude rescatar del archivero judicial de Valdivia antes que los documentos partieran a Santiago. Mm. También hay reproducciones de periódicos, está la biografía de los implicados, una breve reseña. Ese es el Este segundo. proceso, disculpa, sí, este proceso judicial se refiere a las personas eh, que hicieron el incendio. El proceso judicial, sí, en parte, habla específicamente de definir las responsabilidades de los dueños del local en donde se produjo el incendio. Ah, perfecto. ¿Y el incendio se inició en? La primera cuadra de Picarte, por donde hoy día está, bueno, en ese tiempo había una óptica donde estuvo Rotary Kraus. Hoy en día hay una placa Ya. que recuerda el lugar probable de donde comenzó el incendio. Y este incendio afectó toda la manzana, o sea, todo el centro. Sí, eso fueron entre 18 y 20 manzanas. Claro, porque Alrededor de antes la las plaza. calles eran como de madera, ¿no? Eran de tierra, pero tenían veredas de madera y cruces peatonales de una vereda a otra de madera. Mm. Era de Pekín la mayoría. Ahora igual es interesante este dato porque finalmente en Valdivia, y quienes hemos vivido en Valdivia, eh, por mucho tiempo siempre los incendios han marcado la configuración del centro, ¿no? De la Sí. ciudad. Han habido incendios que son muy grandes y que han cambiado toda la estética de la ciudad, del centro sobre todo. Sí. Entonces, en ese sentido, tú también lo planteaste como cómo afecta finalmente un incendio a un territorio, a una ciudad. Bueno, en el caso específico de Valdivia, bueno, fue un incendio que catapultó un proceso de renovación extremadamente intenso, grande y novedoso. Mm. Por ejemplo, hasta esa fecha no habían muchos edificios de cemento en la ciudad. Ya. Habían algunas excepciones, por ejemplo, la intendencia de la época, eh, el edificio de los Washman y Hantelman, que estaba en la esquina de la plaza. Ajá. Estaba en proceso de construcción una casa particular, donde hoy día está el edificio Prale, y para de contar. ¿Y qué pasó? Por primera vez Valdivia tuvo calles adoquinadas. Mm. Se inauguró iluminación eléctrica. También se instalaron los primeros surtidores de aguas servidas y agua potable. Cosa que durante mucho tiempo el centro de la ciudad no tuvo en buenas condiciones, porque antes de eso tenía cañerías de madera. Y, por ejemplo, hace unos años atrás, bueno, bastantes años atrás, en el Callejón Guarda se hicieron unas excavaciones y se encontraron restos de las antiguas cañerías de madera. No te puedo creer. ¿Sí? Y esas cañerías de madera datan aproximadamente de 1897, más o menos. Y Bueno, era el material que había también, o sea, sí, no. en ese tiempo no era de uso muy extensivo el Oye, cemento. cuenta, ¿y cómo eran? Porque, claro, uno piensa en cañería y las piensa como circulares, ¿no? Redondas. No, estas eran Además, la tablas. madera igual Sí, chupa sí, mucha agua. eran tablas en cuadrado. Ya. Sí, era como, por lo que recuerdo, por lo que alcancé a ver, por las fotografías que después publicaron, eran, ¿te ubicas las antiguas bateas? Sí, pues, sí, Ya, ya, eso que tapadas, claro. sí. Y tapa. Y ahí recorría el agua. Mm. Claro, y tiene que haber sido también de un tipo particular de madera, porque no Sí, toda la madera te claro. aguanta el agua. Ujú. Sí, Debe haber sido polvo, ahí desconozco el tipo de madera. claro. Pero era interesante haber visto la evidencia de lo que uno de repente leía. Claro. Porque en esa época las capitales provinciales estaban obligadas a tener cañerías. En 1897, incluso por ahí hay un decreto firmado por el presidente de la República, en donde obliga a las capitales provinciales a tener
este tipo de cañería. Cañería, mira qué interesante. Alfredo, ¿y cuál es tu formación? Tú eres profesor, ¿cierto? ¿Eres profesor de Sí, computación o no? a ver, la verdad es que yo soy, mi primera formación fue programador de computadoras. Ya, Después saqué el título de profesor. ya, Soy profesor de nivel técnico profesional con mención en informática. perfecto. Ya, ¿y cómo te internas en este mundo de la investigación histórica que requiere como harta rigurosidad y también financiamiento, porque no es barato dedicarse a la investigación? A ver, ¿cómo entré a esto? Bueno, formación familiar. Ya, Mi- mi- Mis padres profesores, mis tías profesoras igual. Y además que en la casa teníamos una biblioteca bastante profusa en temática y yo me los devoraba. Cuando la biblioteca municipal, por ejemplo, estaba en el edificio de la municipalidad, yo acudía, revisaba libros, los diarios antiguos. mm, Y cuando se cambió a la Casona Etis, lo mismo. Visitaba esa biblioteca la visité durante mucho tiempo. Y a raíz de ese interés por la historia, incluso el año 91, empecé a investigar 3 países europeos que yo no sabía que existían antes. Es que con la caída de la Unión Soviética supe que existían 3 repúblicas y las llamaban bálticas: Estonia, Letonia y Lituania. Así que ahí tengo un libro listo. Un libro que estoy tratando de publicar a través ¿cómo se dice? Entre comillas, golpeando puertas en las embajadas y consulados de esos países. claro. Ujú. Claro, pero y la investigación también tú la financiaste solo, porque al final tuviste como Sí, para sacar el libro. sí. Bueno, el 100% de la investigación son por recursos propios. La Claro. publicación del primer libro del incendio se fue a través del gobierno regional y Mm. el segundo fue por recursos propios. Ahí entre Claro, es medio un de enorme colaboraciones. trabajo, sí, pues, es Ujú. un enorme trabajo porque la investigación lo requiere tiempo, requiere recursos, requiere movilizarse, Sí. todo Los eso tiempos de es Santiago. parte, claro, claro, Sí, además, pero ya está todas las fuentes, ya está toda la información. Acá en Valdivia, lamentablemente, no tienen muchos lugares en donde investigar temas más específicos de la historia local. mm, Eh, eso es un buen punto, ¿ah? Y a ujú. propósito de eso mismo, ¿qué crees tú? Claro, o sea, la pregunta como que cae de cajón, ¿no? ¿Qué crees tú que le hace falta? ¿Cómo podríamos eh, potenciar un archivo local, un archivo regional que realmente nos permita acceder a todas esas etapas de la historia que no estamos considerando, que son las pre-terremoto del 60? Bueno, ahí hay que seguir golpeando puertas con el Estado, porque el archivo el archivo y la biblioteca regional están aprobados, solo falta que empiece la construcción. Claro. Pero por lo que tengo entendido, hay un tema de presupuesto involucrado que todavía no está claro si está adjudicado o no. Eh, Supe también que Claro, la pero esa es como la empresa... primera etapa de construcción, pero Ujú, hoy en día no tenemos, no hay un lugar no donde hay, nosotros vayamos a buscar información. no. La biblioteca tampoco, no sé si tiene efectivamente los diarios, por ejemplo, de la época. Tiene algo, a ver, la biblioteca municipal tiene algunos Mm, diarios. Por ejemplo, tiene algunas ediciones del Correo de Valdivia, tiene las ediciones completas de El 24 Horas y el Diario Austral desde sus comienzos. Pero, a Dios gracias, digo, eh, están en proceso de recuperación y digitalización. y digitalización, claro. Sí. Lo mismo, la municipalidad de Valdivia en su edificio tiene el diario La Aurora, el diario El Correo de Valdivia desde 1919 en adelante, y tiene algunos ejemplares sueltos, por ejemplo, de 1909 y 1911. Ya, no hay una... No, no no hay está una, todo- no, lo que pasa es que esos fueron donaciones de particulares.
Claro. Sí. Y ahí por lo menos también hay un lugar en donde se necesita también iniciar un proceso de recuperación y mantenimiento, porque los diarios están en malas condiciones, eh, han Además, habido, en una ciudad como esta que es muy húmeda, la humedad le hace sí, pésimo al papel. sí. Mm, Lo bueno es que la municipalidad desde hace unos años tiene un departamento de patrimonio y están realizando iniciativas como para rescatar algunos eventos históricos de la ciudad. ya. He participado con ellos y también los estaba asesorando, por ejemplo, en un álbum fotográfico que tienen ellos que están confeccionando. Les está Ya. ayudando con algunas cosas y alguna información y esperemos que vean nuevamente la luz como lo hicieron en el verano. Se instalaron en la plaza y dieron a conocer algunos de las fotografías de las viviendas de la zona céntrica. Qué interesante. Claro, porque tampoco nos sirve mucho que estén guardados en una oficina, ¿no? La Sí, idea sí. es que puedan salir y que las personas puedan saber que estos documentos existen Ujú, y se puedan dar a conocer. Eh, Qué interesante es esta investigación histórica, sobre todo ahora porque igual hubo un tiempo en que todo lo viejo era como descartable, sí, ¿no? sí. Y eso nos hizo mucho daño porque terminamos descartando muchas cosas que eran muy importantes para nuestra identidad, nuestra Ujú, historia. sí. Pero hoy en día, gracias justamente a esto de patrimonio, se está rescatando y nos hemos dado cuenta de que hay lagunas en todo Ujú, sí. y que así que en ese sentido lo que tú realizas como de recuperación histórica es muy importante para la comunidad, Sí. para lograr armar, ¿no? Esto de dónde, cómo Ujú. nos fuimos construyendo como ciudad. Sí, por ejemplo, dos cosas. Una, eh, el próximo año tengo que reabrir una investigación que abrí hace como 15 años atrás, que dice como la evolución de las administraciones municipales de Valdivia. Lo tengo Ya, preparado por ciclos históricos y por ley. La ley de comuna autónoma, durante la vigencia, quiénes eran los alcaldes, los tres alcaldes, los regidores, los eventos más importantes. Lo mismo después con la ley de juntas de vecinos y con la primera ley orgánica de municipalidad. ya, esa es otra investigación paralela que tienes. Sí, otra investigación paralela. En realidad tengo varias paralelas, Sí, sí, varias. justamente para allá Abarcan iba, mucho. porque además trabajas con la genealogía. Mm. Esto también es un mundo enorme. Esto de revisar como los apellidos, sobre todo en Valdivia, en donde hay tanta inmigración, hubo harta inmigración alemana. Bueno, no solamente alemana, me he encontrado con palestinos, franceses, Harto italianos, palestino, claro. croatas, eh, hay de todo un poco. Incluso hay libaneses, la comunidad judía, Mm, hay mucho material, pero a ver, del 100% de las investigaciones que he llevado a cabo y concluido, cerca del 40% son con apellidos extranjeros. claro. El resto son todos de origen castellano, o español o catalán. Alfredo, ¿y cómo inicias estas investigaciones de los nombres? A ver, voy a Claro, porque el darle, padre guarda tiene una sección, sí, ¿no? Él es como no, hizo como en su minuto una... no, es que eh, la verdad es que son muchas las aristas que hay que realizar. Por ejemplo, mi apellido, Pérez. La mayoría me decía que éramos de los Pérez de Valenzuela, pero yo me puse a investigar y fui armando el árbol genealógico a través de mi familia directa. Eh, Fui escarbando, acudiendo al registro civil por fotocopias de los registros, a la parroquia catedral y a la iglesia de la Merced por registros de bautizo y matrimonio. Y en el camino me di cuenta que tenía que ampliar el ámbito de investigación. Y lo amplié al conservador de bienes raíces, al archivero judicial, los periódicos, cementerios.
Incluso me tocó ir varias veces a Santiago, porque varios de mis parientes hacia atrás tuvieron labor, por ejemplo, en Carabineros de Chile, en el Ejército, para seguir pidiendo información. Y en base a esto puede llegar hasta el primer Pérez que llegó a Chile. Encontré su registro de matrimonio. Ahora también, gracias a la ayuda de una persona que tiene residencia en España, pude encontrar los antepasados directos de la familia en Galicia. En Galicia. Sí. Estamos conversando en este trepidante con José Pérez Valenzuela. Te decía yo el otro día que el primer libro que leyó mi hija se llamaba José Pérez Astronauta. Entonces me acuerdo mucho de tu nombre por eso. Y claro, a propósito de los nombres, ¿cuál ha sido como lo más lejano en el tiempo que has llegado con la investigación genealógica? Como ¿hasta qué siglo? Bueno, siglo XIX debe ser. Lo que más a ver, una vez llegué hasta finales del siglo XVII. Ajá. Pero en Francia. Hace Ya. unos años me tocó investigar un apellido de origen francés. Agoté las investigaciones en Chile y di con algunas páginas de Francia que tienen información de hechos vitales. Y pude llegar hasta finales del siglo XIX, 1695 más o menos. Ufa. Incluso, Y en apellido chileno. chileno, bueno, el que más llega, el más antiguo que he encontrado en el área de Concepción, 1720 más o menos. Siglo XVIII, 1720. Es harto igual, ¿ah? Y lo bueno es que hay fuentes de información digital en donde uno puede revisar ese tipo de archivos. Claro. Por lo menos a mí me ha ahorrado mucho la inversión en transporte. Por ejemplo, hasta hace un par de años atrás yo tenía que viajar cada fin de semana, gestionar entrevistas con sacerdotes, secretarias, algunos funcionarios públicos, y viajaba. Claro, oye Alfredo, y hubo un tiempo en que, claro, en Chile, sobre todo en el sur, se daba mucho esto de los cambios de nombre, cambios de apellido. Sí, en algunos casos. Por ejemplo, voy a comparar España con Chile. ¿Ya? En España, hasta un par de siglos atrás, uno podía elegir, los padres podían elegir la forma en que se colocaban los apellidos. Voy a citar como ejemplo mis parientes. El padre del primer Pérez que llega, bueno, el primero se llamaba Francisco Pérez del Seijo, pero yo inicialmente no encontraba a sus padres, pero después de España me corrigieron. El nombre de la madre es Pérez y el padre es del Seijo. Ah, Para nosotros puede ser que lo hayan puesto al revés, pero no. En esos años no habían leyes de cómo disponer los apellidos de una persona. Así que en ese caso en particular, en España se podía hacer así. claro. Y bueno, acá en Chile también se hizo durante un tiempo, pero después con las disposiciones que emitían los gobernadores y algunos obispos, se colocaba el primero el apellido del padre y después el de la madre. Claro. Pero acá en el sur de Chile, bueno, la gran mayoría los hacía con el apellido del padre primero y después el de la madre. Muy poco he encontrado, por ejemplo, una sola vez he encontrado el nombre de una persona que no coincide con el de los padres. Ah, sí. Era porque era por un tema más judicial, pero no Ah, era por algo más práctico. oye, Alfredo, ¿y estas investigaciones te las encargan, claro, personas Sí, particulares? sí, la gran mayoría. Hay algunas investigaciones que yo llevo por iniciativa propia.
Por ejemplo, a raíz de los libros de historia de Valdivia que tengo en proceso, también está en proceso también investigaciones de los ex alcaldes de Valdivia, desde 1820 hasta 1953. Ya. ¿Y cuál es el leitmotiv de las personas para encargarte una investigación genealógica? A ver, de 10, 8 son por saber, para verificar las historias familiares. Ya. Necesitan saber si en realidad esta persona o este antepasado existió y lo que me contaba mi abuelita era verdad. Por ejemplo, en una ocasión me tocó una persona que, según sus padres, sus abuelos habían llegado en el Winnipeg. Eran españoles, eran catalanes que habían emigrado el año 39 a Chile. Me tocó investigarlo. Lo investigué, llegué a la conclusión, vía documentos en mano, que no habían llegado en el Winnipeg. Que era los apellidos sí estaban en la lista del Winnipeg, pero el nombre no coincidía. Ah, Y ellos habían llegado 30 años antes a Chile, en el 1902, más o menos. La persona, bueno, por un lado se puso triste, pero por el otro lo claro, agradeció. era como matarle la ilusión igual. Lo bueno, eso sí, que esa documentación le sirvió en su momento para acceder a la doble nacionalidad. Ah, claro. Sí, hay una ley en España que se llama la Ley de Memoria Democrática. Oye, y esto me imagino que tiene que pasar mucho más con los apellidos castellanos o europeos, pero en general, porque en general el apellido mapuche se mantiene y ellos saben muy bien cómo su linaje, ¿no? Es más complejo, Ya, es más complejo. Lo que pasa es que de repente cuando uno investiga apellidos de origen mapuche, huilliche, claro. tehuel, de cualquier origen, de pueblos originarios, hay tema. Lo que pasa es que la gran mayoría de los apellidos que uno puede acceder en fuentes de información son apellidos que fueron castellanizados o fueron Ah, personas que se bautizaron cuando lo... claro, tiene que existir el documento. Sí, y hay una gran proporción de familias que no se castellanizaron o no fueron bautizadas por la Iglesia Católica o por otras iglesias y que no hay registros de ellas. Claro. Sí. Pero la CONADI tiene en su página los títulos de merced, que es una ayuda, sí, pero no es lo suficiente. Ellos tienen digitalizados los mercedes de tierra que se hicieron entre el Biobío y la región de los lagos. De los lagos, sí. Sí, y ahí uno puede encontrar la información de los grupos familiares completos de una familia. Y ahí se da cuenta uno que ellos no manejan el tema de los apellidos, porque se menciona el nombre de la persona y después con quién estuvo casado y los hijos y los nombres de los hijos. Pero hay familias mapuches o de pueblos originarios que sí utilizan apellidos y otras no. Y cuando no, se confunden con un apellido. Ahí Ah, hay que profundizar más en ese tema. Yo, por lo menos en lo personal, tengo que profundizar más en la estructura del nombre de una persona que vive en comunidad, porque un miembro de pueblo originario que vive en la ciudad, no hay mucho problema para eso, más que claro. Pero claro. cuando se vive en comunidad ahí es distinto. Ahí yo tengo que criteriosamente informarme del origen del supuesto apellido. Tengo que decirlo así porque hay algunos que, por ejemplo, tienen un nombre, por ejemplo, Caico, y Caico puede ser nombre o apellido. Claro. Ujú. Claro, tienes razón. Yo pensaba que era más fácil, pensando que, claro, ellos en realidad saben de dónde, cuál es, como en Sí, su tradición oral, ¿no? exacto, sí. Porque, y eso Pero, varía por zona geográfica también. Y dentro de la misma zona geográfica pueden haber varias comunidades que pueden tener, por ejemplo, el apellido Navarro, pero no son familiares entre sí. claro. Y es bastante complejo.
Sí, tienes, claro, ahora ahora que me lo comentas, claro, efectivamente es de mucho más complejidad que otro apellido castellano que Sí, tiene, que está escrito, digamos, hay documentos al respecto, po. sí, en el caso de los apellidos castellanos o europeos en general, uno tiene que ser cuidadoso también, pero todo depende de la época del documento. Por ejemplo, hay que recordar que el alfabeto que nosotros conocemos hoy en día no existía en el siglo XVIII. Mm, Por ejemplo, la letra Z no existía. Por ejemplo, Zagal se escribe con S. mm. Hay Alfredo, algunos, y en relación a eso, ¿cómo inicias tú una investigación genealógica? Después te voy a preguntar cómo inicias una investigación de otra área, pero ya. específicamente de genealógica. La genealógica, por ejemplo, le pido datos a la persona que está interesada. Y la persona más o menos llega como hasta bisabuelo, llegará. Sí, sí. Ahí yo parto con el nombre, solamente pido el nombre. Si Ya. la persona tiene documentos familiares, por ejemplo, como la libreta de matrimonio, fe de bautizo, certificados de defunción, fotografías, cosas así, me las comparte o me las envía digital y esa es la base para empezar. Ujú. De ahí yo en una semana tengo, por ejemplo, ya 2 o 3 generaciones listas. Ah, ya. Eso sí, hay algunas veces en que tengo que pedir más información porque de repente puede haber una persona que falleció y es más contemporánea y no se encuentra el dato en las fuentes que yo consulto. Pero esa es la forma de empezar. Ah, y lo otro, perdón, es preguntar cuántas generaciones necesita, porque hay veces que hay personas que necesitan saber si vinieron de España o no, pero hay otras que quieren saber hasta cierta cantidad. Por ejemplo, hace unos años hice una investigación del apellido Concha, que lo pidió la madre de una colega. Pude llegar hasta el primer Concha que llegó a Chile, siglo XVIII, Ah, pero claro, porque no es solamente del sector de esta región, o sea, no, ya tienes que abarcar todo el sí, territorio. sí, es que hay apellidos que están asentados en Valdivia, en la zona de Valdivia, pero tienen su origen en otro lugar. Por ejemplo, la mayoría de los apellidos que son tradicionales en Valdivia tienen su origen en Concepción o en Santiago, Valparaíso. Ya. Por ejemplo, el apellido Solís. Hay uno de la familia Solís que tiene su origen en Concepción. Lo tengo documentado. Pero ellos migraron hacia el sur, hasta Valdivia, y de ahí accedieron a la zona de Osorno durante la repoblación en 1795. Y una parte de la familia se quedó ahí, otra en Valdivia y otra en Concepción. Mm, Que uno en genealogía, uno no puede delimitar zonas de investigación. claro, Que todos los apellidos se se mueven como las personas. esparcen, sí, se Claro. esparcen. El mío propio, yo tengo parientes entre Santiago y Punta Arenas. Qué interesante esto. Claro, y hay que ser muy riguroso también, porque me imagino Sí, que, bueno, tú ya sabes dónde buscar, cuáles son tus fuentes de consulta, pero en algún minuto esas fuentes ya no son suficientes y tienes que ir a buscar a otras partes. sí. Por ejemplo, volviendo al apellido Concha, me tuve que viajar 2 veces en 3 años a Talca para revisar los archivos parroquiales, visitar los cementerios, instituciones públicas. Por eso pude continuar la investigación y llegar a Santiago, porque hubo un tiempo en que estaba algo detenido porque habían ciertos datos que tenían duplicados, por decirlo de alguna forma. Había demasiada información, pero no podía dirimir cuál era la continuidad de Ah, esa investigación. Lo que pasa es que los Conchas, en Chile hay dos grandes familias y sus orígenes están en la misma zona de España, en las montañas de Burgos. De ahí ya, salieron los de la Concha y los Concha.
Pero estos dos apellidos que son de orígenes similares, pero son distintos, grupos familiares, se funden en Chile en cierta época. Cuando dice cierta época, estamos hablando de... Sí. ¿De qué año más o menos? A ver. O siglo XVIII. Ya. En el siglo XVIII se juntan. Sí. Migran desde España a Chile, unos llegan a Valparaíso, algunos se van hacia el norte, otros se quedan en Santiago y una parte va hacia el sur, a la zona del Maule. Ya. Y de ahí se van esparciendo grupos familiares hacia el sur, otros hacia el norte, otros incluso cruzan Argentina. Mira, qué interesante conocer toda esa información del apellidaje. Sí. Y eso también me sirvió como para reforzar investigaciones históricas. Sí, claro que Cuando sí. hay que buscar alguna autoridad, por ahí en los estudios de genealogía me da información adicional. Oye, ¿y esto lo trabajas digitalmente o eres más manual? Ambos. Ya. Sí, por ejemplo, cuando voy a visitar cementerios, yo generalmente llevo una libreta y una cámara fotográfica. Y ahí reproduzco, por ejemplo, las lápidas. Me preocupo de que los datos de la lápida coincidan con los registros del cementerio, porque hay veces que me he encontrado con fechas que no eran las que aparecían en los registros. Claro. Ujú. Así que ahí tengo que ser más cuidadoso. José, bueno, ya se nos está un poco acabando el tiempo. ¿Qué viene para ti ahora? Bueno, ya nos diste un poco luces de que estás esperando financiamiento para el próximo libro. Ujú. Y tienes otras investigaciones también, Sí, también en camino, en proceso. sí, por ejemplo, hace un tiempo me llamaban el señor de las catástrofes en una conversación informal. ¿Por qué? Porque las investigaciones que llevo en curso son un incendio de la cuarta división en los años 20, Ya. el terremoto de 1907, también estoy terminando de editar una investigación de cementerios urbanos de la antigua comuna de Valdivia y aparte cementerios rurales. También está en Ay, son tan marcha, lindos los cementerios rurales. sí, también está en marcha un diccionario biográfico de Valdivia. Ya. También tengo que evaluar la publicación de un manual de educación cívica. Y bueno, hay como... Es mucho trabajo, Sí, ¿viste? Por eso sí, no sé cómo tengo tiempo, pero lo tengo. además Y trabajando en son un alrededor colegio. de 12 proyectos, Ya. entre No, edición pero es y... que igual son como, no son inmediatos, ¿no? La investigación requiere un tiempo, Sí, son trabajos lentos. sí, por ejemplo, para los libros del incendio me tardé 5 años. Claro, claro, porque es lo que amerita una investigación rigurosa, además. Sí, sí, no, yo tengo hartas reproducciones documentales, documentos oficiales. Mm. Sería interesante saber cuánto modificó el territorio ese terremoto de 1907. Mira, un detalle. De repente se me ocurre revisar el sistema sismográfico nacional y me pregunté si fue tan fuerte como para botar una parte de de la antigua iglesia mayor, ¿se habrá sentido, me pregunté, en otros países? Mm. Y revisé el Centro Sismológico del Perú y se sintió en sus sismógrafos. El Incluso de ellos, 1907. el de 1907. Mira. E incluso hubo noticias de ese evento en España. Ah, o sea que suavecito no fue. No fue suavecito. Lo que Claro, es pasa lo es que que implica que tiene que haber cambiado la geografía de la ciudad también. un poco, no mucho, pero un poco. Lo que pasa es que en 1906, después del gran terremoto de Valparaíso de ese año, se crea el sistema sismográfico chileno. Mm.
lo que provoca que en algunos otros países, no en todos, en algunos otros países también se creen sistemas sismográficos. Y el terremoto específicamente, bueno, aquí lo único que modificó fue algunas fachadas, algunos cursos de río aumentaron su ancho, y estoy hablando de cursos de río como a los Gualbes. Claro. Y aparte, bueno, lamentablemente hubo dos fallecidos que al tratar de... ¿Y ese no trajo tsunami? Le cayó un techo encima. Perdón, una pared. ¿No trajo tsunami? No trajo tsunami. Pero no fue de una... Bueno, en ese tiempo la graduación estaba en pañales, no es la misma graduación que nosotros conocemos hoy en día. Pero suavecito no fue. No, para nada. Mira, qué interesante. Oye, José Alfredo, yo quiero darte las gracias por esta entrevista, aunque haya sido así online. Te voy a dejar agendado inmediatamente para una próxima entrevista en el estudio, ¿cierto? Y que podamos conversar más ampliamente también de estas investigaciones que llevas, que son, no quiero decir autodidactas, porque en realidad no son autodidactas, ¿no? Hay una formación también, la investigación no es una cosa que se realice solamente en la academia universitaria, y eso me parece que es súper importante de relevar, de que estás haciendo una investigación y un trabajo que es serio y que es un aporte a la comunidad y a nuestro territorio y a nuestra historia. Sí, porque eso es lo que me interesa, que la gente que vive en la región sepa de sus orígenes, sepa de la evolución, y también es una arista bastante importante en la formación de los estudiantes hoy en día. Sí, pues. Porque, por ejemplo, siempre me he hecho la pregunta de que ¿qué tipo de historia se enseña a los profesores de historia en las universidades? Aparte de la nacional, ¿se incluyen algunas aristas de la historia local? Claro. Siempre me he planteado esta pregunta. Por eso un poco también contribuye a mis investigaciones esa duda. Sí, perfecto. Así que quedas absolutamente súper invitado para la próxima vez que podamos conversar contigo. Vamos ahí a ver qué día puede ser más adelante en el estudio, con un poco más de tiempo. Pero ahora agradecerte este trabajo. ¿Dónde encontramos tus libros? Bueno, en lo personal, los dos que te mostré ya se me acabaron en la casa. Ya. Deberían estar en libros Chiloé. Ya. Sí, ahí. Ese es el punto donde yo, cuando los publiqué, lo entregaste. Los dejé. Ya. Pero ese es el que no van a encontrar, es el del incendio, el del proceso judicial. Todavía tengo ejemplares en la casa. Ya. Lo que pasa es que no los he distribuido por librería. Pero están ahí en el Instagram que manejo, ahí está una pequeña descripción del libro. Ya, ¿y tu Instagram? José Pérez Valenzuela. José Pérez Valenzuela. Sí. Que no es el astronauta. No, tampoco soy José Pérez Valenzuela, entonces, sí. Lo pueden encontrar en el Instagram y también te pueden contactar por si a alguien le interesa hacer un estudio genealógico de su familia, ¿cierto? Sí. De orígenes. También te pueden contactar por ahí mismo, me imagino. Sí. Ya, perfecto. Entonces, con esos súper datos nos quedamos y muchas gracias. Nosotros nos encontramos la próxima semana. Chau. Muy agradecido. Que esté bien. Gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes a las 6 de la tarde. Entrepidante. Volveremos a escribir plegarias para musitar, antes de escribir aquellos poemas que creeremos no haber escrito nunca. En Radio Universidad Austral de Chile, en el 90.1 FM de Valdivia, y en el canal 52 de Telefónica del Sur. Proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura 2025, en el marco del Plan Nacional de la Lectura.